y ya estamos transmitiendo directamente hacia YouTube, así que para todas las amigas y amigos que se nos unen, muchas gracias por estar también hoy, día 30 de abril de 2024, en nuestra séptima conferencia precongreso, camino a nuestro congreso, 24º Congreso de CEPA, de la Asociación Espírita Internacional, a celebrarse del 16 al 19 de mayo aquí en San Juan, Puerto Rico. Les damos la bienvenida de nuevo a esta transmisión en donde tenemos el placer y el gusto de compartir con un amigo de la casa, con nuestro compañero Joao González, a quien presentaremos brevemente. Y de hecho, ya que lo tenemos por aquí, Joao, bienvenido, saludos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días a todos nuestros amigos donde esté. Es un honor estar aquí en este precongreso, cerrando el precongreso. Es un honor, ¿eh? Hay los que abren, los que cierran. Yo estoy cerrando, espero que lo haga bien con la ayuda de Dios y vosotros, queridos amigos. Agradecer mucho a CEPA y a ti, mi querido José, por todo el trabajo que estás teniendo en llevar por delante esta nave espírita con sobresaliencia hasta el punto que yo he visto ya. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Joao. Y no te vayas muy lejos, que vamos a dar unas orientaciones breves para formalmente presentarte, así que quisiera tenerte ahí mientras tanto. Pero para beneficio de quienes tal vez se están conectando por primera vez o es la primera conferencia precongreso que están viendo, es importante que sepan que hay otras 6 que ya hemos dado. Y como mencionó Joao, esta es la séptima y es la última conferencia precongreso que estamos transmitiendo por Zoom. Tendremos una sorpresa posteriormente, una conferencia precongreso, pero tal vez algo en un formato diferente. Así que pendientes a nuestros anuncios, a las redes sociales. Recuerden que pueden visitar nuestra página 2024congreso.com y enterarse un poquito más de los detalles. Además de poder proveer su correo electrónico y así mantenerse al día en todo lo que tenemos para, para poder compartir. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esta reunión? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a formalmente en un momento presentarles a nuestro conferenciante de hoy. Joao habla muy bien español, pero Joao es portugués, él es de Portugal y por supuesto le hemos dicho que se sienta en la libertad lo mismo de hablar en portugués que de hablar en español como él lo prefiera. Lo que estaremos viendo posterior a presentarlo es la conferencia que él nos grabó, que él nos hizo para poder compartirla con todos ustedes. Podrán observar que en la conferencia Joao va a estar falando en portugués, pero vamos a tener subtítulos en español. Así que confiamos en que lo podamos disfrutar igualmente. Al finalizar la conferencia, habilitaremos la oportunidad, sea a través del chat aquí en Zoom, o si los amigos visitantes de Zoom desean abrir los micrófonos y exponer sus preguntas o sus dudas para poder tener un bate-papo, un intercambio con nuestro conferenciante invitado de hoy. Generalmente tratamos de que toda la actividad redondee menos o quede por debajo de una hora. Hasta ahora lo hemos logrado y con la ayuda de todos ustedes también esperamos poderlo lograr. Entonces, ¿quién es Joao González? Bueno, Joao Pasos González está casado y tiene 2 hijos. Nace en 1961 en Portugal y se jubiló como coronel de infantería paracaidista. Su currículo académico incluye también el curso de oficiales generales y varios posgrados. Ha estado estudiando sistemáticamente la doctrina espírita desde hace ya 20 años.
es conferenciante espírita internacional e investigador en transcomunicación instrumental. Entiéndase de la capacidad de poder captar imágenes o voces de espíritus a través de aparatos electrónicos. Y de hecho, él es investigador específicamente en las áreas de voz e imagen anómala en colaboración con investigadores españoles. Participó en el 8º Congreso Espírita Mundial y en varios congresos internacionales, tanto espíritas como de transcomunicación instrumental. Es escritor y autor espírita. Su más reciente libro se titula Pensamiento Sistémico y Espiritismo. Es asociado de la Federación Espírita Portuguesa, de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, SEDE, de la Asociación Cultural Espírita de Santarém, de la Asociación de Cultura Espírita de Alcobaza, del Centro Cultural Espírita de Alcobaza y de la Asociación Espírita El Conforto de Becerra de Meneses. Colabora regularmente en otras organizaciones, centros y asociaciones espíritas en Portugal, Brasil y España. Administra los canales Espiritismo JG en Facebook y en YouTube, exclusivamente orientados a la divulgación del espiritismo. Joao, muchas gracias por regalarnos este rato, este tiempo, que sabemos que tu tiempo es sumamente valioso, pero también sabemos que te encanta compartir y hablar de espiritismo. Sin duda, José, eso estamos todos en este grande campo de la divulgación y eso es como un motor y combustible al mismo tiempo, ¿ah? Que nos impulsa. Es un honor estar aquí y me encanta, me encanta. Muchísimas gracias de nuevo. Pues por supuesto que sí, para nosotros, de nuevo, un placer tenerte. Así que sin más preámbulo, vamos ahora entonces a poder compartir pantalla para que podamos deleitarnos, escuchar, reflexionar con todo lo que trae Joao a través de su conferencia. Muito obrigado pela confiança depositada em mim para vos falar deste tema: formação e investigação no Espiritismo. E falar deste tema, em nossa opinião, urge que comecemos por falar na natureza. Que tipo de doutrina é esta, para se saber o que se vai estudar e que se vai investigar. E claro, isso significa falar em formação antes de investigar, falar em estudo, para se conhecer o que há de mais avançado em qualquer momento e assim poder progredir. E então sim, depois ter uma base de se conhecer, digamos que o estado da arte nesta doutrina, então sim, arregacemos as mangas e passemos ao laboratório espírita. Vamos, pois, começar pela natureza. Recordar brevemente que tipo de área do conhecimento humano é esta do espiritismo. Kardec, Rivail, mas Kardec, em seu pseudônimo, como elegeu ser conhecido como codificador do espiritismo, numa das 11 obras da codificação fundamental, por certo, a mais antiga das 3 de iniciação, que é esta que aqui vemos, que é o Espiritismo, ele nos deixa as 2 únicas definições de Espiritismo. E vem logo no preâmbulo. A primeira é esta que aqui vemos, em que ele define a dupla natureza, digamos assim, desta doutrina, que é filosofia e é ciência. E, como ciência, é uma ciência de observação. E como ciência, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, também
a sua finalidade é filosófica, não só o início da investigação, porque toda a área do conhecimento humano nasce filosófica e a ciência é filha da filosofia, mas o resultado final desta doutrina é também uma filosofia moral. Por isso ele diz, compreende todas as consequências morais. A moral é a regra de bem proceder. Mas, no caso do espiritismo, é de filosofia moral, isto é, o espiritismo impõe-se a si próprio, os investigadores espíritas impõem-se a si próprios que justifiquem porque é que determinada regra, em determinado momento, em determinada sociedade, é considerada bem ou mal. Uma outra definição que nos deixa Kardec nesta obra, já muito mais centrada nas características científicas da experimentação, é esta que aqui vemos, em que ele diz que, sendo uma ciência de observação, como ele já tinha caracterizado, ela vem observar, vem tratar da natureza, da origem do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Urge aqui recordar o que é uma ciência de observação. Uma ciência de observação é aquela que está dependente de uma forma indireta de obter informação, de obter dados de pesquisa. Um exemplo simples de entender é a astronomia. A astronomia é uma ciência de observação porque o astrónomo não consegue trazer um cometa, um planeta para a Terra, para o tocar, para o ensaiar, meter num laboratório e ensaiar. Está dependente de observá-lo à distância, obter informação indireta, condicionada, por exemplo, pela atmosfera terrestre. O espiritismo é também uma ciência de observação. Onde é que está a luneta, o telescópio no espiritismo, por comparação à astronomia? Está na mediunidade. Nós utilizamos a mediunidade como o instrumento de observação do mundo espiritual. Esse mundo que, à semelhança de um planeta, de um cometa, não conseguimos trazer para nós, para aqui o interrogarmos e ensaiarmos. Entendido? Porque é que é uma ciência de observação, porque é que é uma filosofia, porque é que é uma ciência e qual é a sua finalidade, que é ética. Uma proposta com a terminologia de hoje, nomeadamente da ética, nós poderíamos compor uma definição, juntando as duas anteriores com o facto de que a filosofia moral hoje em dia é conhecida por ética, que poderia ser esta. E lembrar que nas ciências de observação, a natureza científica das observações são obtidas pela concordância dos vários pesquisadores sobre a mesma realidade. Também no espiritismo assim é. Se a primeira mensagem só tem o valor da opinião daquele espírito, através daquele médium, nós agora temos que evocar outros espíritos, fazer a mesma pergunta, mudar de médium e evocar ainda outros, e quantos mais coincidirem no todo ou parte daquela primeira opinião, assim maior validade científica terá, sem nada ter de absoluto, já que qualquer filosofia e qualquer ciência é progressiva. Uma outra questão às vezes se aflora, que é, há quem diga que o espiritismo é uma religião. Bom, queridos amigos, não é essa a opinião de Kardec, e podereis constatar, olhando para as obras póstumas, não é uma obra da codificação fundamental, mas há lá várias mensagens que falam nomeadamente na missão de Kardec, e vem claramente definido o que é que os espíritos pensam do espiritismo. Também, no que é o espiritismo, esta obra de iniciação, esta sim, da codificação fundamental, que acabamos agora de consultar, também lá vêm as definições, e nas definições não vê a palavra religião. E por fim, na Revista Espírita de 1868, mês de dezembro, logo no primeiro artigo, que é a reprodução de um discurso
na sessão anual comemorativa dos Dias dos Mortos, que Kardec faz, lá no meio do discurso há um monólogo, em que vemos aqui, retratado, em que Kardec diz assim: bem, se isto é assim, perguntarão então se o Espiritismo é uma religião, e diz Kardec, respondendo a si próprio: claro que sim, senhores, no sentido filosófico, das causas primeiras, da razão primeira. O Espiritismo é uma religião e nos orgulhamos disso, porque é uma doutrina que se funda os laços da fraternidade e comunhão de pensamentos, e não sobre uma simples convenção, mas antes sobre fundamentos muito mais sólidos, as leis da natureza. Porque então, e prossegue ele no seu monólogo, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião, e diz ele, porque não há senão uma única palavra que já expressa ideias diferentes. E assim, esta palavra religião virou polissémica. E então hoje, na opinião generalizada, a palavra religião é inseparável do culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Tem hierarquias, tem sacerdotes, livros sagrados, etc. O Espiritismo não tem nada disso. Pelo que se define simplesmente doutrina filosófica e moral, isto é, ética aos dias de hoje. Sanada esta questão, estávamos agora em condições de recordar que estas são as características desta doutrina. Nasce como filosofia, parte dela, aquela que pode ir à experimentação, como ciência da observação, confere a natureza científica ao espiritismo, e desta investigação filosófica e científica resulta também umas orientações de ordem filosófico-moral, de ética, que são as ditas consequências ético-morais. Perante uma doutrina com estas características, podemos agora então encarar como estudarmos e ensinarmos. É isso que consiste a formação com estas duas vertentes. Bom, qual é que é a base? É a codificação fundamental. Qual é que é a codificação fundamental? Kardec estabelece nesta obra, Catálogo Racional de Obras para se fundar ou formar uma biblioteca espírita, que vem a penso ao último número da Revista Espírita que Kardec prepara em vida, a de abril de 1869. E aqui estão as 11 obras, em termos de títulos da codificação, pela sua sequência cronológica, com três distintas naturezas, umas de iniciação, aquelas que estão ali com uma estrela verde, outras de natureza básica, as amarelas, e outras encarnadas, a natureza especializada. Se nós quisermos qualificar o tom dominante de cada uma delas entre filosofia e ciência, mais vocacionada para as questões filosóficas racionais, ou podendo já evoluir baseado na experimentação, aqui temos aquelas que estão ali sinalizadas com verde serão de natureza fundamentalmente filosófica, as que estão sinalizadas com amarelo serão de natureza científica, aproveitando muito já da experimentação como ciência da observação. Se nós recolocarmos aquelas 11 agrupadas nos grupos de iniciação básica e especializada, e dentro delas também sinalizarmos as que têm um tom filosófico ou científico, aqui as temos também. Como estudar? Bom, e como ensinar, não é? Portanto, que para se chegar aqui a ensinar, primeiro tem que se estudar, tem que haver uma autoformação ou uma formação individual. Formação individual, bom, é baseada exatamente nesta base, que é a codificação fundamental. Ora, mas a codificação fundamental, como já viram, são várias obras e tem, por exemplo, na iniciação, lógico que se há obras de iniciação é para se começar a estudar por aí, é para se iniciar por aí, mas tem, por exemplo, 3. Então nós podemos perguntar, vamos começar por qual? Bom, parece-nos, diz-nos o bom senso, que se temos várias obras sobre o mesmo assunto, sobre a mesma área, devemos começar por aquela que é mais recente. E porquê? Porque qualquer autor tem uma ideia mais amadurecida quanto mais tempo estudou um assunto. Por outro lado, também
devemos, pela lei do menor esforço, se temos uma que tem 200 páginas, outra de 30 e outra 20, devemos começar, eu pelo menos começaria pela de 20 páginas, é a mais resumida. Colocando estes dois critérios sobre as 3 obras de iniciação, dá-nos exatamente esta sequência. Primeiro, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, de 1864, 20 páginas, 42 capítulos, lê-se num instante. Depois, a obra de 1862, o Espiritismo na sua expressão mais simples, já são 60 capítulos, 30 páginas. E, por fim, a mais antiga, a primeira de todas, mas que tem 200 páginas hoje em dia, baseada na 8ª edição, que é O que é o Espiritismo? Exatamente esta obra que já temos vindo a falar durante esta conferência. Então, depois disso, e é Kardec de novo quem o diz, e estas obras, recordamos, são todas de natureza filosófica, compreende-se, para iniciar, é apelar à razão, mas Kardec diz-nos depois, no livro dos Médiuns, que sai em 1861, é a 4ª na sequência cronológica das obras fundamentais, na primeira parte, no capítulo 3 do Método, lá para o final, Kardec diz como estudar o Espiritismo, havendo apenas, nessa altura, antes do livro dos Médiuns, apenas 3 obras. Quais eram? A mais antiga, o Livro dos Espíritos, depois a Revista Espírita e uma obra de iniciação, que era esta, o que é o Espiritismo. E ele diz, começai pelo que é o Espiritismo. Não é pelo Livro dos Espíritos, não é pela Revista Espírita, não é pelo Livro dos Médiuns, não, nada disso. Ele diz, comecei pelo que é o Espiritismo, deu o tom é comecei pelas obras de iniciação. E então depois, sim, passei ao Livro dos Espíritos. E depois do Livro dos Espíritos, então, peguei na Revista Espírita e, tematicamente, por temas, ide ao encontrar esse assunto nas outras obras. É assim que se deve estudar o Espiritismo. Aqui está também o tom dominante de cada uma das outras, entre ciência e filosofia. É esta, pois, a proposta que entendemos do pedagogo Kardec, consultando o capítulo 3 do Método do Livro dos Médiuns. Por isso, deve ser assim que devemos estudar. E a partir daqui, conhecendo a codificação fundamental desta forma, para evitar erros e deficiência interpretações, o Espiritismo não é uma ciência exata nem perfeita, mas antes progressiva, e Kardec mudou várias vezes de opinião, então passar para o ensino. E o ensino, naturalmente, deve começar também pela iniciação. Iniciação baseada naquelas obras de iniciação. Primeiro passo. Segundo passo, elementar, cursos elementares, baseado em qual obra? No Livro dos Espíritos. E então depois passar para um passo sistematizado, baseado nas outras obras, nomeadamente as da codificação fundamental, já que são evoluções de cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos, queria dizer, da codificação básica, de natureza básica. E por fim, é especializada, normalmente centrada na mediunidade. Cá temos, para a iniciação, devem ser cursos montados com base nas obras de iniciação, para a elementar, ou básico, baseado no Livro dos Espíritos, para o sistematizar com a Revista Espírita, tal como Kardec nos diz, ver os temas e ir então às outras de natureza, as outras 4 que decorrem de cada uma das partes do Livro dos Espíritos, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, podendo complementar com a Viagem Espírita 1862, Caracteres da Revelação Espírita, e também as obras póstumas, embora que as obras póstumas tenhamos ciência, é da autoria de Kardec, mas não é da codificação fundamental. E então, por fim, evoluindo para a especialização, para preparar as pessoas para o espiritismo experimental, aqueles que se querem dedicar à investigação, então irmos para o estudo da mediunidade com base no Livro dos Médiuns e da Revista Espírita, seguindo a mesma técnica que Kardec nos referiu. E baseado então nesta área já do conhecimento, da formação especializada, então partir para a investigação. A investigação no Espiritismo baseia-se na técnica laboratorial do controle universal do ensino dos espíritos. É ele que confere a validade científica ao Espiritismo. E nós podemos olhar logo
no Evangelho segundo o Espiritismo e num artigo que vem, baseado num artigo que vem na Revista Espírita de 1864, que nos fala da autoridade da doutrina espírita, nos vem exatamente a dizer em que é que ela se baseia. Tem que passar primeiro no crivo da razão do investigador e depois, tal como já dissemos, para dar natureza científica àquilo que passou no nosso crivo da razão, nós então partirmos na busca da concordância. Como se faz isso? Bom, temos aqui uma nova comunicação. Ela, o que fazemos primeiro para passar no crivo da razão é compará-la com a codificação fundamental. Três possibilidades se podem dar. Ou é uma opinião concordante, ótimo, ou é discordante, ou é um assunto novo. Sendo a opinião concordante com a codificação fundamental, ótimo. Pode, quando muito, é integrar aquele tipo de artigos da revista espírita. Pode ser só de um médium, de um espírito. Ok. Está concordante, não há problema nenhum. Se for um assunto novo, porque os há, posso dar dois exemplos. Casamento homossexual não vem na codificação fundamental. Casamento, não estou a falar de homossexualidade, estou a falar de casamento, lei dos homens, ou eutanásia também lá não vem, mas, bom, é um assunto que diz respeito à sociedade atual, não à do século XIX, muito bem, então devemos passar à segunda parte, que é a concordância, buscar a concordância sobre essa nova informação, evocação de outros espíritos e médios, e havendo uma maioria simples num assunto, bom, poderemos considerar que é a melhor verdade naquele momento e integrarmos, digamos, os conhecimentos do Espiritismo nessa altura. Se for discordante, não quer dizer que não seja uma melhor verdade, porque Kardec também mudou de opinião, basta observar a evolução entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda, mas aí devemos ainda ser mais exigentes no método, que é evocar mais espíritos e mais menos e buscar uma maioria absoluta para podermos contraditar aquilo que já vinha submetido ao controle universal do ensino dos espíritos da codificação fundamental. Queridos amigos, era isto que eu queria para vos dizer sobre estes assuntos. Nós consultamos todas estas referências que aqui fomos falando. Queridos amigos, era isto que tinha para vocês. Passo a estar à vossa disposição para qualquer questão que possam ter. Obrigado. Excelente presentación, Joao. Vamos a habilitar para que todos puedan aquí controlar sus micrófonos con toda confianza. Y ahora sí, Joao, en lo que surgen preguntas, dudas o desean participar las demás personas, tal vez podemos dinamizar un momento o comenzar con algunas preguntas. Una de ellas que me surge, de acuerdo a lo que estuviste preparando y nos presentaste, Joao, sabiendo que hoy día, a diferencia del siglo XIX, cuando Kardec estuvo utilizando la concordancia de la enseñanza de los espíritus, hoy día hay literatura muy amplia en distintos temas espiritualistas, espíritas, teológicos y demás. Además de los sesgos que se van formando a través del tiempo, las opiniones ya cristalizadas, lo que viene siendo la amplitud de las informaciones de carácter científico. ¿Entiendes que todavía hay espacio u oportunidad para que se puedan explorar utilizando el sistema de la concordancia universal en el espiritismo de hoy, en el espiritismo del siglo XXI? Muchísimas gracias por tu pregunta, que es clave, es clave. Viene justo reto a la herramienta de esta ciencia de observación.
Es decir, la herramienta mejor para una ciencia de observación de todas las que conocemos. En nuestra conferencia hablamos una gemela astronomía. Es igual. La naturaleza científica se obtiene por la concordancia de observaciones, por concordancia de opiniones. Entonces, la herramienta es la misma. Si esto es la doctrina de los espíritus, se experimentalmente se basa en la comprobación que se obtiene por la concordancia de opiniones que los espíritus nos dan, entonces la herramienta será la misma, será la misma. Otra cosa es los temas seguramente que podrán aparecer otros adecuados a nuestro mundo actual. Hemos dado el ejemplo de dos, que la codificación fundamental no se pronuncia sobre ellos. Matrimonio homosexual, estamos hablando de ley humana. Sí. De ley humana, no homosexualidad. Sexualidad eso es una característica humana, orgánica. Estamos hablando de ley humana. No habla. En la ley moral de reproducción, Kardec y los espíritus solo hablan de matrimonio entre dos sexos distintos y el celibato, ¿vale? Otra no habla de eutanasia. Formalmente no habla de eutanasia. Entonces, es decir, que hoy tenemos problemas sociales que el espiritismo tiene que atender, porque Kardec en la Constitución del Espiritismo, un artículo que viene en diciembre de 1868, él dice que tres cosas hay que seguir haciendo para mantener la solidez de la doctrina. Primera, evitar errores de conceptos, de lenguaje. Siempre la lenguaje, los idiomas que usamos, los conceptos son cortos para formular nuestro pensamiento y nuestra conceptualización. Entonces, tener mucho cuidado con la polisemia, etc. Segundo, y este que me interesa para esta contestación, es que siempre usar el espiritismo para atender a los problemas reales de la humanidad. No meter el espiritismo para cosas abstractas, una metafísica extraña. No, para resolver los problemas humanos de cada sociedad en cada momento. ¿Vale? Así que, claro, y la última es no se movilizar en el presente, porque es progresivo con cualquier área del conocimiento filosófico y científico humano. Ujú. Pero en esta segunda, atender a los problemas sociales actuales de cada sociedad nos lleva a la conclusión que, sea por nuestra iniciativa pesquisadores, que queremos saber la opinión de los espíritus al respecto, ejemplo, eutanasia, ejemplo, matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿vale? Sea porque también de parte de los espíritus y a veces con manifestaciones espontáneas nos quieran hablar de problemas que están a punto de surgir o que ya no estamos liando con ellos, pues tendremos ahí materia nueva que no se moviliza en el presente, como Kardec decía en el tercer postulado para mantener la solidez de la doctrina. Así que, relativamente a la herramienta, será la misma. Relativamente a las consecuencias
ético-morales, que es la finalidad de la investigación filosófica y científica del espiritismo, esas serán, se espera, distintas algunas, adecuadas a nuestro mundo. Gracias. Muy bien, gracias, Joao. Sí, definitivamente podemos entender perfectamente lo que nos traes. Y Yacira, no sé si quieres habilitar el micrófono, ¿no? Muy bien. Yacira nos escribe en el chat, Joao, además de felicitarte, por supuesto, por la conferencia. Creo que parte de lo que ella pregunta lo acabas de comentar, pero es cómo las cuestiones relacionadas con temas no tratados por Kardec y pues que permeaban o no en la sociedad de su tiempo, y mencionamos el tema del matrimonio igualitario como ejemplo, pero podríamos hablar de otros temas, del tema de la democracia y otros más. ¿Cómo investigarlos? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo traerlos al presente? Pienso que es lo que Yacira nos está queriendo preguntar. Muchísimas gracias, querida Jasira, por una pregunta de estas que mantiene la solidez de la doctrina. Se infiere justo en el segundo postulado, es que el espiritismo debe seguir dando respuestas a inquietudes del hombre actual. Es para eso que existe. Entonces, no creo que haya elementos de información que sean tabú, que sean prohibidos. Todos pueden ser tratados, porque si no aceptamos ese, ese presupuesto, pues ya empezaremos marcando unos límites y eso me suena a dogma. Así que para dar cumplimiento al segundo postulado, que es seguir contestando a las inquietudes del hombre actual, y a la tercera, nos inmovilizar en el presente, estas dos en particular, claro que cualquier tema se puede investigar. Claro que nos interesa, lo que interesa siempre, y aquí también es clave. ¿Cuál es la finalidad del espiritismo? Sacar reglas de bien portarse ante un problema social actual. Son las consecuencias morales, pero ojo, de filosofía moral, de ética. Así que hay que justificar. Hay que justificar porque se apura que al respecto de un cualquier problema de la sociedad actual que no existía en tiempo de Kardec, la regla de bien portarse es X y no Y. Eso se debe hacer, sea por nuestras conclusiones de los que investigan, sea a respecto de la concordancia que se obtiene por recurso a la mediunidad, a escuchar los espíritus. Muchísimas gracias, García, por esta pregunta. Está muy involucrada con el presente. Parabéns, João. Obrigada. Obrigado, Jacir. También Alcione te felicita, Joao, y hace una pregunta que me parece muy puntual. ¿Cómo alcanzar a los jóvenes? ¿Cómo atraer a los jóvenes al estudio del espiritismo? De nuevo, una pregunta válida en cualquier edad de la humanidad. Enhorabuena, Alcione, por tan buena pregunta. En realidad, esa pregunta siempre vamos a tener jóvenes, gracias a Dios. Mientras haya encarnaciones, vamos siempre a descubrir
espíritus con cuerpos jóvenes. Otra cosa es su maturidad psicológica. Entonces, que en realidad tenemos que también pensar cómo podremos ayudar a estos jóvenes a progresar más rápidamente, porque si vienen a reencarnar, los espíritus han dicho a Kardec en la pregunta 166 del libro de los espíritus, han dicho que el objetivo de la reencarnación era el progreso, la aceleración del progreso. Es como uno que va al gimnasio en vez de solo marchar todos los días, pero va al gimnasio y se mete en una máquina, va corriendo o que va haciendo un ejercicio más fuerte. Y mejora su condición física, progresa más rápidamente con su condición física y con su salud. Entonces, si estos jóvenes vienen a reencarnar, si la reencarnación, su objetivo es progresar más rápidamente, entonces el espiritismo, que estudia los temas que importan al hombre en cualquier edad de la humanidad y busca soluciones para él, tiene también que enderezar que estas soluciones lleguen a estos jóvenes. Pero los jóvenes tienen la misma constitución que los jóvenes más maduros como yo, ¿vale? Es decir, lo que importa en cada espíritu es lo que pensamos, la capacidad que tenemos de elegir bien las reglas de bien portarse. Entonces, estas reglas de bien portarse serán tanto más fuertes, nos tranquilizarán tanto más, nos darán tanto más seguridad, cuanto más razonadas sean. Entonces, hagamos lo que hagamos con nuestros jóvenes. Siempre tendremos que sacar de una actitud pedagógica. Una actitud pedagógica que, en mi opinión, porque considero que una cosa es pedagogía, otra cosa es andragogía. Entendido que andragogía es la técnica de enseñanza a los adultos, los que ya tienen alguna experiencia. La pedagogía entiendo como siendo la técnica de enseñanza a aquel que poco sabe, los críos, cuando son jóvenes, que se le da unas pautas para que van sobreviviendo en sus primeros años de vida, pero cuando ya van desarrollando su libre albedrío, su capacidad de elegir el bien y el mal, ahí se impone que sepan usar la razón. Entonces creo que pendiente de la edad en que queremos enseñar cómo portarse bien en nuestra sociedad actual a un reencarnado, pues así podremos tener una visión, una aproximación más pedagógica hasta, digamos, hasta los 10 años, algo así. Y de ahí para adelante debe de ser un abordaje andragógico. Llevarlo
a pensar, dejar que él, con su experiencia, con su intelectualidad, ya produzca alguna solución. Y nosotros, como hemos vivido más, por lo menos empíricamente tendremos un conocimiento más grande, podremos decirle que, basado en nuestra experiencia de vida, en nuestra opinión es que hay una mejor forma de bien portarse que debe de ser esta, porque A, B y C. Pero hay siempre que darle las justificaciones y abandonar, en definitiva, esta postura pedagógica que funciona bien con niños de poca edad, que están pendientes que el padre le diga y la madre le diga las pautas, pero a partir de un momento, solo la razón. Es clave para el espiritismo, porque estamos hablando del espiritismo. Y tú, Alcione, estás preguntando, y bien, ¿cómo motivar a los jóvenes a estudiar espiritismo? Una clave del espiritismo es el uso de la razón. En el Evangelio, según el espiritismo, en capítulo 19, párrafo 7, se dice que la fe fuerte, la fe que se mantiene, es tan solo aquella que puede hacer frente a la razón en cualquier edad de la humanidad. Entonces, así que el crío ya enseñe una capacidad de pensar, de determinar la diferencia entre una opción y otra, pues saquemos de un abordaje andragógico. Gracias, Alcione, por tu pregunta. Joao, también tenemos aquí conectada a María Teresa desde Cuba, así que María Teresa, muchas gracias. Ella te agradece y te felicita por la conferencia e indica que le encantó el estudio, la analogía del estudio del espiritismo y debe decir de la astronomía. Siendo así, y siguiendo el cronograma de estudio que has presentado en tu exposición, podemos afinar nuestro telescopio, lo que ella compara con la mediunidad. Así que gracias, te agradece nuevamente. Emily Gracias a ti. Ventoso. Emily Ventoso nos escribe, buenas noches y gracias por la conferencia. Quisiera preguntar por qué no se hacen seminarios y congresos espíritas precisamente en los que se trabaje en esas cuestiones actuales y necesarias hoy en día que Kardec no trató y también para actualizar lo que ha quedado obsoleto. Gracias de nuevo. Bueno, Emily, bienvenida a CEPA, Asociación Espírita Internacional, que lleva 76 años haciendo exactamente lo que tú estás preguntando por qué no se hace. Sí, existe una asociación internacional que desde hace 76 años va a cumplir 77. Es la organización internacional más longeva, espírita, más longeva del mundo. Así que hemos estado trabajando en un proceso de constantemente repensar el ideal kardeciano, las propuestas espiritistas a la luz del hoy. Te invito, Emily, a que no te pierdas nuestro próximo congreso. Vas a poder presenciarlo virtualmente, ya que está completamente lleno el cupo para participar presencial. Visita nuestra página para que te registres virtualmente, 2024congreso.com. Y Oscar García está aquí, nos solicita un turno también para hacer un planteamiento. Así que, Oscar, adelante. Pues sí, querría, bueno, felicidades, Joao, como siempre, pero yo querría hacer como unas pequeñitas cuestiones que se suman en una sola pregunta. Por ejemplo, ¿por qué el espiritismo tiene que dar respuesta a todo? Primer apartadito, ¿tiene que dar respuesta a todo? Segundo, ¿qué aporta al espiritismo seguir con ese razonamiento un poco confuso de Kardec
de que el espiritismo, por un lado, no es una religión y por el otro lado tiene el aspecto religioso en su sentido filosófico. ¿Por qué no hablar simplemente de que hay una parte del espiritismo es filosófico, es filosofía? Y por otro lado, eh, habrá aspectos del espiritismo que fueron definidos en la época de Kardec de una cierta manera y que hoy en día estamos en condiciones de replantearlo, de reformularlo con los conocimientos que hemos adquirido en tantos años. Y una última cuestión breve: ¿cómo se podría tener un consenso en el movimiento espírita si no es aportando comunicaciones mediúmnicas sobre un asunto, un mismo asunto, y llegar a razonamientos y llegar a esas conclusiones? Yo no creo que el espiritismo pueda ser ni deba ser una cosa monolítica. Tiene que haber como unas flexibilidades ahí. Gracias. Gracias a ti, mi querido Oscar, por estas preguntas que en realidad están de nuevo muy involucradas con la investigación y también alguna cosa con la formación, pero seguramente más con la investigación. Creo que tu primera pregunta era si puede o debe el espiritismo con dar respuesta a todo. No, no, el espiritismo como área del conocimiento humano, porque en mi opinión, el espiritismo es una producción humana de espíritus encarnados o y desencarnados. No es una producción divina, ojo, ¿vale? Entonces, si el hombre es imperfecto, ¿cómo podría desarrollar una doctrina, sea solo filosófica o sea filosófica y científica, ya que la ciencia es hija de la filosofía? Cualquier ciencia tiene detrás todo un planteamiento filosófico. ¿Cómo podría desarrollar una área de conocimiento que contestase a todo? No, no lo creo. Seamos humildes, nos concentremos en la finalidad, consecuencias ético-morales. Esta respecto a la primera. La segunda, hablabas que este tema, esta controversia de religión y filosofía y tal, hemos visto la opinión más madura de Kardec, que fue producida en ese artículo que hemos visto, hemos visitado durante la conferencia. Ese artículo de la revista Espírita, que es el discurso que él hizo en noviembre, el Día de los Muertos, en noviembre de 68, y lo publicó en diciembre. En ese discurso hay ese monólogo en que él dice, bueno, ¿por qué decimos que el espiritismo es religión? Y él dice, porque en realidad, si vamos a etimología de la palabra, al nacimiento, al concepto original de religión, sí, ahí encontramos una de las finalidades del espiritismo es unir a todos, conectarnos con Dios, con la entidad superior, ahí bien, pero unir a todos, armonizar a todos. Muy bien. Por eso él dice que sí, siguiendo estas pautas, el espiritismo tal y cual como lo estamos desarrollando, es una religión. Entonces, ¿por qué decimos que al final no lo es? Y él comenta, porque a lo largo del tiempo, y suele ocurrir con muchos conceptos de nuestro lenguaje,
a lo largo del tiempo, la palabra religión cogió ya otras significaciones. Es como vestió un chaleco, otra cosa distinta, como sea, jerarquías, sacerdotes, ritos, cosas que el espiritismo no tiene. Y además, una consecuencia que todos podemos probar por una experiencia personal. Del contrario de la armonía, que la religión es tal y cual, con este concepto más reciente produce, es, por ejemplo, cuando terminemos esta conferencia y que salgamos a la calle, paremos al primera persona que pase y le preguntemos, amigo, perdona, ¿cuál es tu religión? Y vamos a imaginar que nosotros, que podremos tener nuestra religión, ¿por qué no? Tenemos una y que es distinta de la de este amigo que nos contesta, no, mi religión es X. ¿Y cuál es normalmente la reacción que es más común? Es, oye, si no coincide, no es de mi club. Oye, entonces la religión filosóficamente, etimológicamente, desde el principio, no se destinaba a la armonía entre los seres. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede que al final, hoy con el desarrollo polisémico de esta palabra, al final ya contradiga la pureza del principio? Por eso él dice, como el espiritismo no tiene ese jaleco, esas formas, entonces la llamamos filosofía moral. Así que, en realidad, el espiritismo estudia y creo yo que la confusión que existía en siglo XIX y se va alargando siglo XX y todavía hoy, la confusión de espiritismo con religión, creo que una razón porque eso ocurre también es porque el espiritismo estudia algunas bases filosóficas, no todas, por eso hemos visto en tu primera pregunta, no puede contestar a todo, pero de esas que estudia, muchas son comunes a las religiones. Por ejemplo, las religiones monoteístas, buenas, todas buscan una interpretación de Dios, el espiritismo también. Hay otras que buscan las que son politeístas, no. Pero también buscan esta interpretación, la causa primera de las cosas. Por ejemplo, el espíritu, bueno, hay una concordancia más amplia. Casi todas las religiones han nacido para dar contestación, dar respuesta a esta inquietud humana que pasa tras la muerte. Bueno, aquí hay una coincidencia grande. Pero, vamos a la reencarnación, pues encontramos algunas, las que salen del hinduismo, la más antigua que se conoce, budismo y tal, que hablan de eso, inclusivamente meten psicosis en ellas, que, bueno, no cabrá en una aproximación razonada, pero menos en la espírita no cabe. Pero sí que hablan de reencarnación, pero en otras no, otras que son más comunes aquí en el occidente, como las cristianas, bueno, hablan en resurrección, una encarnación y tal. Y pasamos a comunicabilidad de los espíritus. Creo que ahí no conozco ninguna religión formal que anime la gente, sus adherentes, a cuestionar los muertos. Conozco las que impiden, las que prohíben, ¿vale? Y si hablamos de pluralidad
de los mundos, por ejemplo, de los mundos habitados, ojo, las religiones hablando de eso, tampoco las conozco. Pero sí, como hay algunas, quizás hay gente que piensa que así sea. Incluso Kardec había notado eso, por ejemplo, si miramos a una obra fundamental, que no es muy leída, qué pena, pero os sugerencio a aquellos que no han leído. Viaje Espírita 1862. Kardec ahí habla, está compartida en varios capítulos y uno son sus impresiones de ese viaje y que él expone en unos discursos que hace en Lyon y Bordeaux. Y él, una de las cosas que dice ahí es que verificaba, pasados 5 años, 62, Libro de los Espíritus 57, 5 años después, él decía que había una gran expansión del espiritismo, una multiplicación de personas que adherían a la idea espírita y que eso se debía mucho a las pregaciones contrarias, a los discursos contrarios contra el espiritismo. ¿Quién los producía? La Iglesia Cristiana Católica francesa del siglo XIX, que miraba al espiritismo como un rival. Entonces, por esta similitud en bases filosóficas, creo que por ahí van las cosas. Pasando a la tercera, que me has preguntado si hay aspectos que no puedan o que no deban ser reformulados desde Kardec. Claro que sí, pero ojo, con método, siguiendo, usando la herramienta con el rigor que Kardec ha implementado, el control universal de la enseñanza de los espíritus. En nuestra conferencia hemos enseñado que cuando nos dedicamos a pesquisa, a investigación, escuchamos a un espíritu sobre una cuestión que queremos ponerle, podemos encontrar 3 posibles respuestas. Primera es concordante con lo que viene en la codificación. Muy bien, solo va a traer más seguridad a lo que ya está en la codificación fundamental. La criba de la razón es por ahí que se hace, es comparar con lo que se sabe. Primero, es concordante, tiene unas palabras distintas, muy bien. Puede ser una aportación complementaria, pero en la raíz es lo mismo. Segunda, es nueva, es una de esas cosas de nuestra sociedad actual. Bueno, ahí ya nos falta formalmente como eutanasia, matrimonio homosexual, por ejemplo. Nos falta formalmente. Otra cosa es que haya ahí alguna cosa que filosóficamente podemos sacar como una base para construir un planteamiento razonado sobre él. Pero en esa situación es nuevo, pues yo sugerencio, es como yo hago en mi investigación. Yo considero que por lo menos se ha de reunir una mayoría simple de concordancia de los espíritus. Y claro, eso se tiene que escuchar a varios espíritus cambiando de medio. ¿Vale? Y mejor sería que pudiéramos tener una amplitud más larga en distintos países o lo que sea. Pero comencemos, también Kardec hizo con lo que tenía en su mano. ¿Vale? Una mayoría simple, por lo menos, hasta que mejor, ¿verdad?, aparezca. Pero puede haber una tercera situación, y esta es que va quizás más directa a tu pregunta, es que sea contradictoria lo que escuchemos de los espíritus hoy, sea contradictorio con lo que hay en la codificación fundamental. Puede ocurrir, va a ocurrir,
ocurrió en tiempo de Kardec. ¿Por qué Kardec hizo tantas ediciones de cualquier obra? Peguemos en la primera del libro de los espíritus y comparemos con la segunda. Tenemos ahí por lo menos 5 preguntas totalmente al contrario. Es natural, es la progresividad, es una obra humana. Es una obra humana. Va a ocurrir. Pero en esta circunstancia, vamos a usar de nuevo el rigor, el método, el control universal de la enseñanza del espíritu, pero el rigor. Y aquí, en mi opinión, en mi práctica, lo que hago, aquí ya no me quedo con mayoría simple, ya voy a unanimidad o mayoría absoluta, por lo menos, porque voy a contradictar algo que otros en su tiempo han dicho que era de una otra forma. No, no quiero decir que no sea una mejor verdad. Kardec lo ha dicho en la Génesis y en los caracteres de la revelación espírita también. En la primera parte de Génesis, que habla de los caracteres de la revelación espírita, en párrafo 55, Kardec dice que el espiritismo como ciencia va al lado de las otras. Si en algún momento una verdad mejor se revela más fuerte, que nos inspira más seguridad, se revela, el espiritismo la aceptará. Pero ojo, bajo el mismo método y el mismo rigor. Así que, bueno, vamos a tener que aceptar eso. Por último, me hablabas en un consenso. Pues sería bueno, pero yo creo que estamos hablando de algo utópico para en este momento, mirando a nuestra sociedad, las organizaciones que tenemos, incluso dentro del espiritismo, tenemos diversas formas de encarar el espiritismo. Ninguna es la verdad absoluta, nadie puede producirla. Lo que podemos hacer es enseñarnos. Yo enseño la mía, tú me enseñas la tuya, José enseña la suya, Mau, y así Alcione, así a todos. Y intentamos con racionalidad buscar una intersección que sea benéfica para todos y que todos puedan aceptar como una mejor verdad, sin nada tener de absoluto. Sin nada de... Y lo mismo ocurrirá con los resultados de nuestra experimentación espiritista. ¿Por qué? Porque los espíritus solo son principio inteligente sin cuerpo. Entonces son como nosotros somos espíritus como ellos. Y si nosotros no vemos la realidad, pero tan solo una versión de la realidad, que llamamos verdad, como los espíritus que no tienen cuerpo, pero que sí siguen teniendo principio inteligente, alma, no van a seguir pensando así y portándose así. Muchísimas gracias, Oscar. Perdona que he llevado mucho tiempo. Muchas gracias, Joao. Gracias, Oscar, por la pregunta. Y no tenemos tiempo para más, así que estamos muy agradecidos a todas las amigas, amigos que se han conectado a través de YouTube, que han estado por aquí compartiendo con nosotros por Zoom. Muy agradecidos, Joao, nuevamente. Si quieres cerrar con algún breve mensaje, adelante, el micrófono es tuyo. Mis queridos amigos, amigos que han estado aquí en el estudio, amigos que nos están siguiendo por YouTube, agradeceros a todos porque me habéis ayudado a salir con una mejor verdad sobre el espiritismo comparada con la que he entrado. Y en ese trabajo me perdonaréis que haga sobresalir
la persona de José Arroyo, porque en realidad es el embajador. Fue el que ha tratado, ha coordinado todo esto y también la primera pregunta fue de él. Y qué pregunta, menuda pregunta. Muchísimas gracias, José, también. Así que amigos, fue un honor estar con vosotros. Os estoy muy agradecidos. Hasta pronto. Gracias. Adiós a todas y a todos. Seguimos en contacto. Buenas noches, buenos días para todos los que nos están viendo. Adiós.